Bueno, hoy les traigo un video crítica de el cuento infantil titulado Las hadas del escritor francés Charles Perrault. Este pequeño cuento infantil está como incluido en una compilación de cuentos de un libro que se llama Cuentos de Mamá Ganso, en donde hay otras 7 narraciones junto a este cuento, que son como narraciones que mucha gente, por así decirlo, conoce y ha leído en su infancia. Algunos de esos cuentos son Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente del Bosque, está Caperucita Roja, El Gato con Botas, está Riquete el del Copete y Pulgarcito, además de este cuento que se llama Las hadas. Principalmente vamos a hablar un poco sobre la trama del cuento, que es, bueno, en resumidas cuentas, 3 personajes como principales, por así decirlo. Es la mamá y sus 2 hijas. La hija mayor era idéntica a la mamá, era un egoísta, era mala, era muy desagradable. Y la menor era parecida al papá, pero la menor era diferente, era como bondadosa, era amable, era generosa y así. Y a la hija menor la trataban así como mal, como a la Cenicienta. De hecho, el cuento tiene un poco de parecido a la Cenicienta. Entonces a la menor la trataban mal y la hacían como trabajar para ellas. Entonces un día la mandaron por agua a una fuente que estaba muy lejos de su casa. Y aquí se encuentra a una hada que estaba vestida como de anciana, así como toda, por así decirlo, toda mal vestida. Entonces la anciana le dice que si le puede dar de beber, y pues obviamente, como por la caracterización del personaje, le da de beber al hada, y el hada le concede un don, que es de que cada vez que hable va a salir un diamante y una flor de su boca. Entonces cuando regresó a casa y la regañaron por haber llegado como tarde, de haber ido por el agua, le explicó a la mamá, y obviamente al explicarle pues se le salieron los diamantes, se le salieron las flores, y pues la mamá dijo como que ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces que como también quería que su hija mayor tuviera como ese don, la mandó por agua, pero con una jarra así de plata y así súper como ostentosa. Y pues al llegar la hija mayor a la misma fuente, se encontró a la misma hada, pero ahora el hada estaba como vestida así como muy despampanante, muy elegante. Entonces como la hija mayor era así como muy mala, entonces le dijo no te voy a dar agua, pues si quieres agua pues toma la jarra y tú agarra el agua, ¿no? Entonces el hada pues le dio también un don, pero este era como un don malo, porque cada vez que hablara ahora iba a salir un sapo y una serpiente de su boca, porque no era generosa, por así decirlo, con la gente. Entonces ya al último a la hija menor pues la corren de la casa porque pues era como mentirosa, porque pues no le dieron el mismo don a la hija mayor que pues a ella. Entonces la corrió de la casa y se fue al bosque, encontró a un príncipe, y pues el príncipe se enamoró de ella y se casaron. Mientras que la mamá corrió a la hija mayor de su casa, porque pues obviamente salían serpientes y sapos de su boca cada vez que hablaba, y la corrió de la casa, y la hija mayor se fue al bosque y pues murió sola. Ese es como ya el desenlace del cuento, y pues en sí eso es como un pequeño resumen. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la caracterización de los personajes. En todo el cuento nada más aparecen 5 personajes. El primero de ellos era la mamá, que como decía en el cuento era muy desagradable y orgullosa. Tenía como mucho cariño hacia su hija mayor y tenía como un gran desprecio hacia la hija menor. Después está la hija mayor, que el cuento dice que se parece mucho en carácter y en físico a su mamá, que también es muy desagradable y muy orgullosa. Después está la hija pequeña, que era muy parecida a su papá, que era muy dulce y generosa. También decía el cuento que tenía una gran belleza, y pues algunas como cosas que decía el cuento sobre ella era que comía en la cocina y trabajaba pues para su mamá y su hermana. El hada pues en sí lo que vi sobre el hada era de que como que podía cambiar de apariencia, porque cuando se presentó a la hija menor era como una aldeana pobre, y cuando se presentó a la mayor era como si fuera alguien de la realeza, por así decirlo, porque estaba muy bien vestida. Y por último se menciona al hijo del rey, que pues no aparece mucho en el cuento, solo al último, de que dice que encuentra como a la hija menor en el bosque, sí sola, llorando, y pues él, por así decirlo, se la lleva y se casa con ella, porque se enamoraron. Si hablamos de la estructura del cuento, en mi opinión no tiene como una estructura muy concreta, ya que pues es un cuento infantil y es muy corto como para decir que tiene así como
Esta parte es la introducción, esta parte es el desarrollo, el conflicto y el desenlace, pero sí podemos como identificar pequeñas partes en donde puedes decir, no, pues al principio en donde describen a la mamá, a la hija menor y a la hija mayor es como la introducción, el conflicto es como cuando empiezan a regañar a la hija menor porque llegó tarde con el agua y explican todo lo del don y así. El desenlace pues cuando la hija menor se casa con el príncipe y la hija mayor pues muere sola en el bosque. Y pues el desarrollo pues puede ser toda esa parte en donde explican que la hija menor va a la fuente y se encuentra al hada y pues el hada le da su don. Si hablamos de los temas y subtemas que trata el cuento, pues hay varios que pues llega a tocar, que son la generosidad, la amabilidad, la bondad por parte de la hija menor, está la envidia, la maldad, el orgullo por parte de la hija mayor y la mamá, también la fantasía por parte de el hada. Un subtema puede ser el amor porque al último la hija menor y el hijo del príncipe pues terminan casados y enamorados. Ahora, si nos ponemos a hablar un poco sobre el espacio y el ambiente donde se desarrolla el cuento, pues está la casa donde vive la mamá y sus dos hijas, está obviamente la fuente y está obviamente el bosque, que es a donde se va como a refugiar la hija menor y en donde muere la hija mayor. Ya por último, si nos ponemos a hablar un poco sobre la moraleja que deja este cuento, este pequeño cuento, pues en sí yo identifiqué que al ser la hija menor como generosa y bondadosa con el hada, pues obviamente tuvo como una recompensa. Entonces es como algo bueno de que si tú haces cosas buenas como en tu vida, por así decirlo, pues al último vas a recibir una recompensa, que en sí aquí la recompensa es que la hada le dio el don de al hablar a soltar un diamante y una flor. Y también por otro lado pues nos enseña que el ser como egoístas y el ser malos pues puede ser como que te puede destruir a ti mismo, porque al último como todo ese egoísmo y todo ese orgullo que tenía la hija menor pues hizo al último que muriera sola. Pues es como la enseñanza de que hay que ser como generosos, porque en algún momento pues esa generosidad nos va como a retribuir a nosotros y pues hay que como aprender a compartir lo que tenemos, que en este caso pues la hija menor compartió el agua que estaba recogiendo a otra persona que pues en sí no conocía de nada, y pues esa sería la enseñanza.